Hola, buenas, yo me llamo Michelle, soy parte de un grupo que se llama Acceder y nosotras estamos aquí porque queremos contarles unas cosas. Hola, yo soy Larisa Arroyo Navarrete, hago parte también de la Asociación Ciudadana Acceder y parte de la preocupación que teníamos acerca de la poca información que tenemos las mujeres bisexuales y lesbianas nos hizo pensar que tal vez este canal de YouTube y estos episodios tal vez podrían aportar un poco justamente a que las mujeres nos informemos más y podamos hablar de temas que muchas veces son tabú. Y de ahí es donde surgió esto de hablar sobre papaya. Sí, estos videos son algo que queremos hacer, van a ser varios que se van a desarrollar. Este es el primero que estamos haciendo y queremos tratar de comunicar un poco de información que hemos estado trabajando a través de los años en un formato diferente que sería a través de estos videos. Así que bueno, si tienen preguntas y demás, pueden ver nuestra información, pueden escribirnos también a info@acceder.cr sobre temas que quisieran escuchar o preguntas que puedan tener sobre diferentes temáticas. También nos pueden buscar en Facebook y Instagram y ahí también nos pueden contactar directamente con preguntas, dudas o buscando más información. Así que esperamos que este pueda ser un espacio seguro para mujeres bisexuales y lesbianas y no heterosexuales, porque caben todas, en Costa Rica y bueno, ¿por qué no? También en otras partes de la región. Bueno, ahora este programa es acerca de una actividad en la cual tuvimos la oportunidad de participar en julio de este año 2019 y fue el primer encuentro global para mujeres lesbianas, bisexuales y queer que se desarrolló en Sudáfrica. Fue una iniciativa muy grande que tenía un grupo coordinador compuesto por personas alrededor del mundo. Para mí fue muy inspirador y me motivó un montón para continuar trabajando, ver tantas personas juntas hablando de sus experiencias, de lo que aprendieron y ver cómo se unió todo este proceso para crear esta actividad tan grande. Así que bueno, realmente tal vez este encuentro fue algo particular, ¿verdad? Porque era un encuentro pues, de mujeres lesbianas, bisexuales, queer alrededor del mundo y sabemos que también hay ciertas particularidades que nos diferencian, pero otras problemáticas que también pues compartimos todas, ¿verdad? Así que realmente fue una oportunidad maravillosa y fue una posibilidad que tuvimos tanto Michelle como yo para poder estar ahí y lo que quisiéramos pues el día de hoy es poder compartirles justamente lo que aprendimos y por qué no, también las preguntas que nos surgieron a partir de ese encuentro. Bueno, no sé si quieres empezar, Larisa, pero ¿qué tal si empezamos con una pregunta fácil como ¿qué fue lo que más nos impactó de la actividad? Bueno, primero que todo la cantidad de mujeres bisexuales, lesbianas y queer reunidas en un mismo lugar con muchas preocupaciones similares. En mi caso, y es algo que hemos venido trabajando desde Acceder, el hecho de poder tener tantas mujeres bisexuales que se asuman como tal, mujeres queer también, y problemáticas, digamos que algunas veces había pensado, pero hay otras problemáticas que de repente tal vez no hemos trabajado tanto, no teníamos tanta conciencia. Por ejemplo, el tema de violencia física de mujeres contra mujeres es algo que la verdad me tomó mucho por sorpresa. Por supuesto que ocurre también en Costa Rica, pero creo que tal vez no lo tenemos tan visibilizado, puede ser, y creo que en ese encuentro fue como increíble cómo surgió, digamos, esto. Y también me hizo reflexionar en cómo hemos trabajado ese tema aquí y al final esa era la idea del encuentro, poder entender que esas cosas ocurrían. Sí, a mí me impresionó mucho la buena logística para manejar tantas diferencias culturales, que fue desde el cuidado específico que tuvieron a las personas en cuanto a la comida, de cuidar sus creencias y el acceso a que todas las personas pudieran tener eso, porque yo solo he ido a encuentros latinoamericanos, entonces estar en un país tan diferente, con personas de tantas diferentes culturas, fue increíble y ver cómo lograron manejarlo. Y yo vi la mayoría de las personas felices y tranquilas en el espacio, entonces yo creo que se logró un buen balance con eso. También para mí fue muy impresionante como la diferencia de edades y de países, entonces las edades para ver dónde habían trabajado antes
y qué se había logrado, y los países, porque las experiencias que se viven en los diferentes lugares es totalmente diferente. Como dice Larisa, la violencia o también los logros es algo que en comparación con acá a veces se siente como que estamos súper avanzadas y a veces nada que ver. Y bueno, la otra parte es que muchas veces no pensamos en el tema del autocuido o no la visibilizamos tanto, y yo creo que esa fue otra de las cosas que me impresionó mucho. Por ejemplo, tenían un salón en donde la gente sí en algún momento sentía la necesidad de ir, estar sola. Había también pues una enfermera que estaba de manera permanente, había gente que podía atender, digamos, desde la parte más como emocional. Y por supuesto que en un encuentro pues salen muchas vivencias, muchas historias que pueden ser muy dolorosas, porque desgraciadamente en todo el mundo las mujeres bisexuales, lesbianas y no heterosexuales, queer, pues vivimos violencia y vivimos discriminación, y la verdad es que eso es un rasgo común. Así que aún las activistas que trabajamos en esto pues tenemos que reconocer que hay un desgaste. Así que fue como muy lindo poder tener ese salón, ¿verdad?, en donde pudiera una tomar una pausa de todo el estímulo, muchas veces maravilloso, pero también que afecta emocionalmente y físicamente. Bueno, no sé si continuamos con otro punto que puede ser como del encuentro. ¿Cuáles fueron los puntos en cuanto a legislación o aspectos legales de mayor importancia o de más interés que surgieron? Bueno, varias cosas. Bueno, tal vez no hicimos las presentaciones al principio. Yo soy abogada, entonces claramente toda la parte jurídica siempre me llama mucho la atención. Una de las sesiones, por ejemplo, fue sobre los principios de Yogyakarta, y creo que el resultado, digamos, de este encuentro no es sorpresivo, en el sentido de que había muchos conocimientos de muchos activistas sobre la parte jurídica, ¿verdad? Y creo que tal vez incluso retomando otra parte hubo, digamos, no solo la parte como teórica, sino también como la parte, por ejemplo, que fuera lúdica, ¿verdad? Y la parte emocional, la parte de sanación. Y sobre la parte jurídica, digamos, como les comentaba, sí, se estuvo hablando los principios de Yogyakarta, ¿verdad? Pero a mí me quedó muy claro, y en esa sesión estuvimos Michelle y yo, a mí me quedó súper claro de que nos falta muchísimo por avanzar para que todas las mujeres podamos entender cuál es el marco de protección jurídico que tenemos a nivel global y también a nivel nacional. Sí, a mí en cuanto a lo legal, lo importante que me queda también fue, yo fui a un taller de cómo hacer más queer la legislación, y era de cómo analizar la legislación y pensar en cómo podemos aplicar nuestros derechos y ver cómo podemos asegurar que nosotras estamos dentro de las decisiones que se van tomando. Entonces, tener esa oportunidad de hablar de cómo se manejan diferentes lugares y pensar en cómo podemos manejarlo nosotras de la misma manera, o utilizar esta inspiración que tuvo otra persona para hacer algún tipo de trabajo, también fue sumamente importante. El espacio para poder como compartir y aprender fue sumamente necesario. Creo que tal vez algo que me gustaría como contarles, ¿verdad?, fue pues justamente el respeto que nos pidieron que tuviéramos entre todos, ¿verdad? Porque bueno, Michelle lo decía anteriormente, había una diferencia cultural, una diferencia de edad, había una diferencia incluso de orientaciones, incluso diferencias pues políticas, ¿verdad?, de estrategias y demás. Y que pudiéramos estar tantas mujeres tan diferentes, tan diversas, y poder tener espacios donde nos sintiéramos seguras y donde pudiéramos tener conversaciones para pensar cómo ir avanzando por el bienestar, digamos, no solo nuestro, porque además algo que tal vez creo que no mencionamos, y es que era un encuentro feminista, con lo cual no era pensar solo en nuestra población, ¿verdad?, de mujeres bisexuales, lesbianas y queer, ¿verdad?, sino también en cómo podíamos asegurar un mundo en donde todas las personas tuvieran derecho, reconociendo esas diferencias y esas diversidades. Yo creo que eso es una de las lecciones que me puedo llevar, o que me llevé de ese encuentro. Bueno,
Otro punto muy importante que había con el encuentro era como el tema cultural y cómo se manejaba como las plenarias. No sé si quieres empezar a hablar como de las actividades de apertura o si voy yo. Bueno, como dice Larissa, no nos presentamos bien al inicio, yo soy antropóloga, entonces me interesó muchísimo esto de la cultura y cómo se va manejando. Entonces, una de las primeras noches lo que se hizo fue como rituales africanos de limpieza y de bienestar y de tener espacios adecuados para trabajar los temas que queríamos tener, y eso fue sumamente interesante ver cómo ellos no perdían o le ponían énfasis a estos temas culturales tan importantes para las africanas, que nos quisieron dar la bienvenida más grande, con mayor felicidad, con música, con canto, y eso todo ellas nos lo fueron dando en absolutamente todas las actividades. Y eso se reflejaba también en todas las actividades de las plenarias, porque al inicio se tomaba entonces por continente. Que a mí me impactó muchísimo fue cuando vimos Nueva Zelanda, porque ahí aprendí acerca de los diferentes grupos, cómo lo manejan y la unión del tema cultural con el tema LGBT, cómo lo manejan, cómo lo meten con sus grupos ancestrales. Eso es algo que no se ve de este lado, porque la colonización acá lo que hizo fue más bien hacer que los grupos indígenas se alejaran de los pensamientos o las ideas LGBT. No se ha logrado tener un buen manejo, son pocos los países donde se está trabajando. Yo creo que como en Bolivia y en algunos lugares se está posicionando más fuerte. Yo sé que en los Estados Unidos teóricamente se está trabajando, pero fue refrescante ver cómo se puede hacer o cuáles son las posibilidades en cuanto al alcance que se puede tener. De ahí también tuvimos diferentes tipos de plenarias, actividades más cercanas, donde hablábamos con las personas casi uno en uno. Puede ser que había 20 personas, pero no éramos las 400 de las plenarias, y podíamos hacer preguntas más directas para tratar de entender. Y yo fui a uno doble de Nueva Zelanda también, donde se terminó convirtiendo en una conversación de Nueva Zelanda en comparación con Latinoamérica y cómo se refleja en los diferentes espacios culturales el tema de las mujeres diversas y si son invisibles o cómo se puede ir manejando o repensando este tema. También, culturalmente hablando, fue extremadamente impresionante ver las luchas que tienen las mujeres en diferentes países, como en Pakistán. Cómo se mantienen, cuáles son las luchas que enfrentan. Existe el tema de la salida del closet, cómo está el tema del manejo con la familia. ¿Qué pasa cuando no puedes salir sola de tu casa? ¿Qué pasa cuando hay matrimonios y te están forzando a que te cases y tener familias? Y cómo estas mujeres, a pesar como de las dificultades que enfrentan, cómo logran encontrar una manera de existir y estar dentro de ese espacio. Más bien ese espacio fue muy fuerte, como los temas que se hablaron y dolorosos. Muy dolorosos, sí, y más bien al punto en que nada se podía grabar por la seguridad de ellas. Entonces también eso fue súper importante. Y justamente tal vez como para hacer un contraste y para también ir como cerrando al menos este episodio, creo que el contraste con Latinoamérica era bastante grande, ¿verdad? O sea, las realidades que vivían, por ejemplo, las mujeres bisexuales, lesbianas y queer en África, pues distaban mucho de nuestros contextos, en donde también vivimos violencia y discriminación, pero no necesariamente de la misma forma. Fue también lindo como encontrar mujeres de México, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, por supuesto de Costa Rica, de El Salvador, ¿verdad? No sé si me estoy olvidando uno de los países que estuvo representado, pero fue muy bien porque justamente era un espacio que nos permitía ver las problemáticas amplias, pero que también nos permitió, digamos, centrarnos. Ya sé cuáles países se me olvidaron. Por ejemplo, Brasil y el Caribe, que justamente, y este error que yo acabo de cometer, es justamente lo que nos ocurre, que muchas veces pensamos como solo Centroamérica o solo Cono Sur, ¿verdad? Y al final nos damos cuenta que aunque no sea con voluntad, excluimos algunos países, y que en estos contextos, particularmente donde hay fundamentalismos religiosos que están atentando contra los estados de derecho y las democracias, y por lo tanto contra el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de poblaciones históricamente vulneradas como las personas LGBTI, la unión es esencial. Y poder conocer nuestros contextos, poder conocer diferentes estrategias es esencial.
Así que también nuestros espacios, digamos, para poder compartir nuestras propias problemáticas, que de hecho sacamos un pronunciamiento que se los vamos a poner también abajo con el link para que lo puedan leer. Y pues nada, tal vez como para ir ahora sí terminando, Mitch, si pudieras comentar cuáles son los objetivos o el propósito tal vez de esta información que les estamos dando, ¿verdad? Y de aquí en adelante como para ver qué ruta podemos seguir. Bueno, el propósito de estos videos es que nosotras llevamos rato creando documentos escritos, análisis, recolecta información estadística, donde creamos informes y libros que se comparten de la realidad que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y no heterosexuales en Costa Rica. Uno de los problemas que tenemos es que sentimos que posiblemente no se ven lo suficiente de estos documentos porque son algo largos y como largos. Entonces queremos hacer videos para ver si logramos sintetizar un poco la información, nuestro conocimiento, compartirlo de una manera que es más seguida en redes sociales y ojalá tener un alcance diferente, poder hablar con diferentes tipos de personas y mostrar la información que tenemos, porque creemos que tenemos como algunas ideas y más bien si ustedes tienen algo que quieren que hablemos, nada más nos dicen y podemos ponernos en contacto o investigamos y vemos que se puede manejar. Así que muchísimas gracias si han llegado hasta este punto. Nada más les adelanto algunos de los temas que vamos a estar tocando, por ejemplo la agenda de mujeres bisexuales, lesbianas y no heterosexuales de Costa Rica, que es un producto inconcluso y que más bien queremos ver cómo ustedes pueden participar. Y por ejemplo también el tema de violencia de mujeres contra mujeres y también de acceso a la salud, como por ejemplo sexo seguro entre mujeres. Lo ponemos en puntos ahí suspensivos, pero por favor coméntenos, díganos qué es lo que quisieran, qué información quisieran recibir. Y bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.